Bueno, vamos a tratar en este audio de explicar las ideas, los posicionamientos centrales de lo que conocemos como filosofía de la liberación, considerando los aportes, los elementos teóricos más importantes del representante más conocido de esta corriente, más reconocido mundialmente, que es el filósofo Enrique Dussel. Para eso vamos a empezar con los aportes que propone el primer texto que ustedes tienen para estudiar esta corriente teórica, que es un texto que se llama Filosofía de la Liberación, un acercamiento desde la obra de Enrique Dussel. Lo primero que vamos a señalar es qué es esto de la filosofía de la liberación, ¿sí? La filosofía de la liberación es una corriente de pensamiento que nace en América Latina, especialmente en nuestro país, en Argentina, en la década más o menos de 1960, 1970, y los autores dicen que esta corriente de pensamiento nace en países que comparten lo que ellos llaman, entre comillas, la herida colonial. ¿Qué es esto de la herida colonial? Es justamente la situación de los países que históricamente no han sido los países dominantes en términos políticos, en términos económicos, pero también en términos teóricos, científicos y filosóficos, sino que justamente como nace en América Latina, nace en el contexto de países que han sido colonizados, que han sido dominados en múltiples aspectos por esos países hegemónicos. Justamente la filosofía de la liberación nace como un pensamiento crítico de esa filosofía hegemónica. Si ustedes se fijan, nosotros a lo largo del cuatrimestre hemos trabajado con diferentes autores, hemos trabajado, Platón, Aristóteles, Descartes, Hume, Kant, que son todos autores en su mayoría varones, occidentales, que pertenecen a este grupo que conocemos como la filosofía hegemónica, la filosofía dominante. Y justamente Enrique Dussel no es la primera vez que vamos a hablar de él. Nosotros ya vimos a Enrique Dussel. Lo vimos cuando vimos cómo él discute la idea de que la filosofía nació en Grecia. También vimos la crítica que Dussel le realiza al concepto de Edad Media, cómo piensa la Edad Media. Vimos las críticas que le hace a la modernidad. La idea ahora es no ver las críticas que Dussel hace, sino avanzar en esta oportunidad en qué es lo que propone su propio pensamiento filosófico. Tenemos que decir también que la filosofía de la liberación es un pensamiento amplio, complejo, heterogéneo, que nace en América Latina y que abarca a muchos autores y filósofos. Digamos, no es Enrique Dussel el único representante de la filosofía de la liberación. Hay muchos otros autores y hay diferentes corrientes al interior de la filosofía de la liberación. Es decir, que no todos los pensadores que pertenecen a esta corriente piensen, creen y sostienen lo mismo, sino que tienen ideas diferentes y discuten entre ellos y tienen miradas distintas sobre algunos temas. Nosotros obviamente por una cuestión de tiempo no nos vamos a meter en esos debates internos, sino que vamos a elegir a uno de sus autores, que es como el representante más conocido mundialmente de esta corriente, para ejemplificar o para ilustrar a lo que es la filosofía de la liberación. Enrique Dussel es un filósofo que nació en Argentina, nació en Mendoza, en un pueblito muy chiquitito de Mendoza que se llama La Paz. Nació justito el 24 de diciembre, el día anterior a Navidad, del año 1934. Y falleció hace muy poquito, falleció en noviembre del año 2023. Hace unos poquitos días se cumplieron 2 años de su fallecimiento. Él, en el año 1975, cuando se estaba por instalar en nuestro país la última dictadura militar, sufrió un atentado de bomba en su casa, sufrió amenazas, lo echaron además de la Universidad Nacional de Cuyo, que es la universidad en la que él trabajaba, daba clases, justamente por sus ideas, por su pensamiento, por su posicionamiento filosófico, político y teórico, y decide entonces exiliarse en México. Entonces él se va a vivir a México en 1975 y vive en ese país hasta su muerte, digamos. En México él desarrolla la gran mayoría de su trayectoria intelectual y filosófica. En el texto que ustedes tienen, lo primero que
señalan los autores en el primer título son las diferentes etapas que componen la filosofía de la liberación. Básicamente se reconocen tres grandes etapas, que son las etapas que el propio Enrique Dussel reconoce en sus textos. Él dice que el primer antecedente que él encuentra de su propia filosofía de la liberación, es decir, el primer hecho histórico en el que él reconoce que la filosofía de la liberación puede, digamos, abrevar, es la filosofía política que surge a partir de la conquista de América por allá, a los inicios de la modernidad, en el siglo XVI. Aquí Enrique Dussel va a hacer referencia a un evento que fue lo que se llamó la controversia de Valladolid. ¿Qué fue la controversia de Valladolid? Bueno, Valladolid es una ciudad, un lugar de España, y la controversia de Valladolid fue un debate que se dio en ese lugar, en España, en donde lo que se debatía era si los indios eran o no personas. Que era un debate eclesiástico, es decir, era la iglesia la que estaba discutiendo esta cuestión. Y en esa controversia había básicamente dos grandes posturas. La postura de un sacerdote que era Ginés de Sepúlveda, quien sostenía que los indios eran salvajes, que eran primitivos, que eran prácticamente como monos, como animales, y que por lo tanto no merecían ser tratados como seres humanos y podían ser, digamos, dominados y podían ser atacados, ¿no? Porque no eran o no merecían ser tratados como personas. Valga la aclaración, Ginés de Sepúlveda jamás había pisado América, ¿no? Hablaba de los indios desde España sin conocer las culturas de América. Y en contraposición estaba la postura de otro sacerdote, Bartolomé de las Casas, quien no solo conocía América, sino que vivió hasta el final de sus días en América con pueblos originarios en México, quien defendía justamente la postura contraria, la idea de que las personas de los pueblos originarios debían ser tratados dignamente, humanamente, porque eran personas y que debían ser evangelizados, digamos, el cristianismo debía llevar la evangelización a esos pueblos, pero sin violencia, digamos, porque debían ser tratados con dignidad y respeto. Justamente Enrique Dussel dice que la filosofía política de Bartolomé de las Casas, quien defiende la dignidad y la humanidad de los pueblos originarios, es un primer antecedente en el que se alimenta su propia filosofía de la liberación. La segunda etapa, que Enrique Dussel reconoce como antecedente de su pensamiento filosófico, es la filosofía política que surge ya bastante más tarde, entre fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX, cuando la mayoría de los países de América Latina empiezan a independizarse de la colonia española. Nosotros cuando vemos en historia en la escuela primaria vemos el 25 de mayo de 1810, el 9 de julio, es decir, en ese proceso de independencia en donde se dan también otra serie de reflexiones teóricas y filosóficas, encarnadas por ejemplo en figuras como Mariano Moreno o Manuel Belgrano, que defienden ideas de libertad y de independencia de América Latina con respecto a Europa. En esos pensadores, Enrique Dussel reconoce un segundo antecedente de su propio pensamiento. Y finalmente, el tercer gran antecedente que reconoce ya se ubica en el siglo XX y se ubica en lo que Dussel llama la segunda emancipación y tiene que ver más que nada con los movimientos sociales y políticos que se estaban dando en América Latina, más que nada a partir de la década de 1950, ¿no? Pensemos en movimientos obreros, un poco más adelante lo que fue la Revolución Cubana, ¿no? Todos estos movimientos, el socialismo que llega a nuestro país de la mano de inmigrantes europeos, ¿no? Todos estos movimientos sociales y políticos del siglo XX que de alguna manera operan también como un marco que alimenta y que digamos, en el que Dussel reconoce aportes para pensar su propia filosofía de la liberación. Después el siguiente título, en los siguientes títulos, no el título en singular, sino varios, el texto les presenta varios antecedentes de la filosofía de la liberación
¿no? E influencias teóricas. Aquí las influencias teóricas provienen de diferentes contextos, de diferentes autores y filósofos, ¿no? Por un lado, el texto reconoce algunos antecedentes teóricos que provienen, por ejemplo, de filósofos europeos. Aquí nombra algunos conocidos como Marx, a quien ustedes ya conocen, o Hegel, que también conocen, y también nombra algunos otros autores que por ahí les van a resultar un poco más desconocidos. Ahí no importa, pero sí me interesa esta idea, ¿no? No es que Enrique Dussel niega la filosofía europea. Enrique Dussel estudió filosofía, conoce a los autores europeos, conoce a todos los filósofos que nosotros hemos trabajado en este cuatrimestre y los conoce en profundidad, y a muchos otros también, y por lo tanto para cuestionarlos, para dialogar críticamente con ellos, los ha estudiado en profundidad. No es que al defender la construcción de una filosofía latinoamericana niega la europea. Después reconoce algunas influencias del texto también en torno en América Latina. Aquí sí me interesa detenerme un poquito más. Con respecto a los antecedentes teóricos que el texto reconoce en América Latina, vamos a señalar en primer lugar los antecedentes provenientes del campo económico. En la época en que aparece la filosofía de la liberación, más o menos para la década de 1950-1960, en el campo de la teoría económica predominaban una serie de teorías económicas que conocemos con el nombre de teorías desarrollistas. Básicamente las teorías desarrollistas lo que plantean es que en el mundo hay países como por ejemplo los países de Europa Occidental o Estados Unidos, que son países, podemos decir, desarrollados. Y que esos países son desarrollados para estas teorías porque implementaron políticas económicas correctas, adecuadas, acertadas. Y por el contrario hay otros países que son subdesarrollados, como los nuestros, como los países de América Latina, y esos países son subdesarrollados para estas teorías porque justamente se equivocan a la hora de implementar políticas económicas, porque no van por un buen camino económico. Por lo tanto, para estas teorías, si los países llamados subdesarrollados, como los de América Latina, queremos llegar a ser desarrollados, lo que tendríamos que hacer es implementar las mismas políticas que los países desarrollados, seguir su ejemplo, hacer lo que ellos hacen. Por el contrario, en la década de 1950-1960 surgen otras teorías que discuten con las teorías desarrollistas y que para Dussel son un antecedente también o un aporte para su filosofía de la liberación, que son las llamadas teorías de la dependencia. Para las teorías de la dependencia, lo que van a plantear es que el desarrollo de los países centrales no es porque aplican políticas económicas correctas nada más, sino porque han dominado y colonizado a otros países. Es decir, que el desarrollo de los países centrales no se explicaría solamente por la implementación de políticas internas correctas, sino que se explica fundamentalmente por la colonización o por el saqueo que esos países centrales han desarrollado en los países periféricos. Podríamos pensar aquí en el concepto de Marx de acumulación originaria que vimos hace algunas clases atrás, ¿no es cierto? Es decir, que para las teorías de la dependencia, los países desarrollados necesitan del subdesarrollo de los supuestos países atrasados. Gracias a que ellos pueden dominar y colonizar a los países, entre comillas, atrasados, periféricos o subdesarrollados, es que producen su propio desarrollo. Entonces, estas teorías de la dependencia que vienen a discutir con las teorías desarrollistas y que además en términos económicos vienen a proponer una liberación también, porque justamente estas teorías económicas lo que proponen es que América Latina y los países subdesarrollados deben liberarse de esa relación de dominación y de dependencia de los países centrales, es justamente un antecedente importante para Enrique Dussel. Otro antecedente importante que el texto reconoce es en el marco de las teorías religiosas.
En la misma época en que se desarrolla la filosofía de la liberación, se está desarrollando también en la religión la teología de la liberación, que tiene que ver con todo un movimiento de renovación de la Iglesia Católica, en donde hay una serie de sacerdotes y un grupo de miembros de la Iglesia que lo que proponen es que la Iglesia se ponga al servicio de las personas humildes, se ponga al servicio de los pobres, que se interprete al Evangelio desde la situación de opresión del pueblo. Entonces también la filosofía de la liberación de Enrique Dussel va a dialogar con la teología de la liberación. Y otro antecedente que reconoce también es en el campo pedagógico, sobre todo a partir del desarrollo de la pedagogía de Paulo Freire, a quien probablemente y seguramente ustedes ya conocen de otras materias como pedagogía o didáctica, seguramente han nombrado a Paulo Freire. Justamente cuando Paulo Freire propone que la educación tiene que ser liberadora y que la educación les debe permitir a las personas adquirir herramientas de análisis crítico de la propia realidad y hacer un análisis crítico de la situación de desigualdad y de opresión y dar herramientas para la liberación, aquí Enrique Dussel también reconoce aportes interesantes para pensar su propia filosofía de la liberación. Después el texto nombra otros, ¿no? La literatura. Aquí en la literatura, ustedes que son de lengua van a seguramente encontrar nombres conocidos o autores que van a estudiar más adelante, desde el arte, desde el cine, ¿no? Otros aportes también. Con respecto a los antecedentes filosóficos, ¿cuáles son los eventos que permiten el surgimiento y el desarrollo de la filosofía de la liberación? Fundamentalmente un debate que se dio más o menos en la década del 60, a fines de la década del 60, en la filosofía de América Latina, en donde un filósofo peruano que se llama Augusto Salazar Bondy, escribió una obra, escribió un texto que tenía como título una pregunta, y esa pregunta era: ¿existe una filosofía de nuestra América? En ese libro, Augusto Salazar Bondy lo que propone, en síntesis, así dicho muy rápidamente, es que en realidad no existe una filosofía latinoamericana, sino que los autores y los filósofos latinoamericanos lo que hacen es copiar a los autores europeos, copiar a la filosofía occidental. Por lo tanto, Salazar Bondy denuncia o critica en ese libro que no existiría propiamente una filosofía latinoamericana. Al poquito tiempo, otro filósofo, otro autor mexicano que se llama Leopoldo Sea, escribe otro texto, escribe otra obra, a la que responde, ¿no? El texto de Leopoldo Sea se llama La filosofía latinoamericana como filosofía sin más. En esa obra, Leopoldo Sea le responde a Salazar Bondy y le dice que en realidad sí, que existe una filosofía latinoamericana porque ya el solo hecho de preguntar si existe una filosofía latinoamericana es hacer filosofía, ¿no? Más o menos como decíamos nosotros al principio de la materia. Ya es hacer filosofía, preguntar si existe una filosofía latinoamericana, y es una filosofía además situada. En este debate, lo que aparece entre estos autores, más allá del debate y del diálogo que se da entre ellos, es la conciencia de la necesidad que hay de construir una filosofía propiamente latinoamericana. Y justamente esta construcción de una filosofía auténticamente latinoamericana es la que empieza a ser la filosofía de la liberación y la que de alguna manera se va a desarrollar en nuestro país, aquí en la Argentina. En el texto ustedes tienen varios acontecimientos, varios congresos, encuentros, reuniones que se fueron dando más o menos a lo largo de la década de 1970, en donde, bueno, estas personas, estos filósofos se empezaron a encontrar y empezaron a discutir cuestiones de
filosofía y empezaron a intentar construir una filosofía auténticamente latinoamericana, una filosofía que va a llevar el nombre de filosofía de la liberación, en donde van a discutir bastantes cosas en estos congresos, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas o uno de los debates más importantes que se dan es qué hacemos con la filosofía europea, si es posible o no construir una filosofía latinoamericana usando herramientas teóricas e instrumentos de la filosofía occidental, ¿no? ¿Qué uso le damos a autores críticos? Por ejemplo, es bastante debatido en estos encuentros Marx, ¿no? Porque Marx es un autor europeo que piensa en Europa, pero cuyos aportes filosóficos les dan herramientas importantes a estos autores. Y en este contexto, obviamente, de estos debates y de estos encuentros, forma parte el autor que nos ocupa aquí, que es el señor Enrique Dussel. Enrique Dussel tiene un montón de textos, escribió muchísimos textos, libros, artículos a lo largo de su obra y su trayectoria filosófica fue muy extensa. Lo que nosotros intentamos hacer en esta exposición es un recorrido de los elementos más importantes de su filosofía. En primer lugar, el texto, a la hora de hablar de Enrique Dussel, presenta algunos elementos biográficos y filosóficos. Esto es muy interesante porque el propio Enrique Dussel ilustra su pensamiento filosófico, o relata, mejor dicho, su pensamiento filosófico como surgido de su propia vida personal. Una de las ideas centrales de la filosofía de Enrique Dussel y en general de la filosofía de la liberación es que todo pensamiento filosófico, científico y demás es siempre situado, aparece siempre geopolíticamente situado. Entonces, en este sentido y siendo consecuente con esta idea, lo que hace Enrique Dussel es contarnos su propia vida y cómo se le fueron, digamos, entre comillas, ocurriendo sus ideas filosóficas, cómo sus ideas filosóficas no surgen de una supuesta razón neutral, universal, abstracta, como pretendían los filósofos modernos, como Descartes o como Kant, sino que surge de experiencias concretas de vida, de experiencias situadas geopolíticamente. Uno de los elementos más importantes o uno de los eventos claves que él relata en su vida es cuando él se recibe, siendo muy joven, se recibe de licenciado en filosofía y como se había recibido con notas muy altas, con honores, se gana una beca para seguir un doctorado de filosofía en Europa, en España. Entonces él dice que en ese momento él está feliz porque obviamente él considera que justamente él se va a ir a estudiar filosofía a la cuna de la filosofía, a donde estaban los filósofos más grandes, más importantes, iba a conocer los lugares en donde desarrollaron su pensamiento, autores como Descartes, Kant, Hume, ¿no es cierto?, los que nosotros vimos. Pero que justamente en ese viaje él toma conciencia de su ser latinoamericano y toma conciencia de que esos autores elaboran una filosofía europea y que se necesita elaborar una filosofía latinoamericana que no sea copia e imitación de esa filosofía europea que es pensada desde Europa y para Europa. Justamente en ese viaje él vive un año en Israel trabajando de carpintero con un sacerdote, ¿no? No es casual que él trabaje en Israel de carpintero, en el mismo lugar, en la ciudad de Nazaret donde nació Jesús y justo de carpintero, ¿no? Él siempre fue, digamos, un militante y un filósofo adherido al catolicismo. Él es un autor católico, entonces para él el pensamiento religioso también es un insumo para su filosofía. En este sentido, entonces, y digamos esas experiencias de vida que ustedes en el texto tienen desarrolladas, no nos vamos a meter demasiado ahí, es que él va a desarrollar ahí algunos conceptos claves y él va a construir su propia filosofía a partir de sus propias experiencias de vida. El texto les presenta 4 elementos o 4 conceptos claves de la filosofía de Enrique Dussel. Primero, el concepto de modernidad y de eurocentrismo. Nosotros ya en algunas clases que pasaron hemos desarrollado algo de cómo piensa Enrique Dussel la modernidad. Lo primero que tenemos que decir es que para Enrique Dussel la modernidad es un mito.
¿no? Fíjense qué palabra rara. Él dice, la modernidad es un mito. ¿Por qué él sostiene que la modernidad es un mito? Porque si uno lee a los autores filosóficos modernos, a Descartes, a Kant, al propio Hegel, para ellos la modernidad, ¿se acuerdan que leímos, por ejemplo, qué es la Ilustración de Kant? En donde, bueno, la modernidad, en este caso la Ilustración, es pensada como progreso, como desarrollo, como emancipación de la razón, pero en realidad, dice Dussel, ese progreso y ese desarrollo no fue para todos. Ese progreso y ese desarrollo aplicó solo a justamente los países centrales, aplicó solo a Europa. En realidad, Europa en ese progreso y ese desarrollo lo sostiene a costa de la dominación, de lo que Enrique Dussel va a llamar el otro, escrito así con mayúsculas, que ahora vamos a desarrollar dentro de un ratito, ¿no? Enrique Dussel va a decir que la modernidad se piensa como progreso y como desarrollo, pero en realidad la modernidad tiene otra cara, que es la conquista, que es la colonización, que es la dominación del otro. De hecho, Enrique Dussel piensa que la conquista de América, no solo de América, sino también de otros territorios como África y demás, va a inaugurar la modernidad. Para Dussel, la conquista de América inaugura la modernidad, y justamente en la conquista de América es cuando el sujeto moderno empieza a colocarse en la centralidad, que si ustedes recuerdan es lo que vimos que caracteriza a la filosofía moderna. Lo vimos con Descartes, lo vimos con Hume, lo vimos con Kant, cómo ellos colocan en la centralidad de sus reflexiones al sujeto racional, autónomo, pensante, ¿no? Enrique Dussel tiene una frase muy conocida que dice que el yo pienso, de Descartes, está precedido en 2 siglos por el yo conquisto, ¿no? Es decir, que la conquista de América es el primer evento histórico que coloca al sujeto moderno en la centralidad. Entonces la filosofía de Descartes de alguna manera es posible porque ya está colocado, digamos, en la centralidad ese sujeto pensante. El segundo concepto, y vinculado con este, que Enrique Dussel va a rescatar, es el concepto del otro con mayúsculas. Este concepto Enrique Dussel lo toma de otro filósofo que estaba en la listita de autores que ustedes podían elegir y que nadie eligió, que es Emanuel Levinas, que fue un filósofo judío, un filósofo que perdió a toda su familia en los campos de concentración del nazismo, y que él sostiene, ¿no? Emanuel Levinas en su filosofía sostiene que toda la filosofía moderna, toda la filosofía occidental pensó en un sujeto autónomo, en un sujeto que se constituye a sí mismo como totalidad, como el centro de la reflexión filosófica, y que esa totalidad dejó afuera a lo que él denomina el otro. Justamente él está pensando como judío, ¿no? Él está pensando que la tradición occidental desconoció otras tradiciones religiosas, filosóficas, ¿no? Y dejó afuera a ese otro que Levinas explica metafóricamente con las figuras bíblicas de el huérfano, la viuda y el extranjero. Justamente Enrique Dussel va a tomar a ese concepto del otro con mayúscula y va a decir o va a discutir con Levinas. De hecho, esto lo discuten personalmente. Dussel se encuentra con Levinas y discuten y debaten. Para Dussel, ese otro con mayúscula no es el otro al interior de Europa, sino que es el otro geopolíticamente situado en los países periféricos, ¿no? La modernidad occidental se constituyó a sí misma como el centro de las reflexiones teóricas y filosóficas y como filosofía universal que domina y que deja al otro, con mayúscula, por fuera de esas reflexiones. Entonces, la filosofía de Enrique Dussel, lo que va a procurar hacer es justamente construir una filosofía que parta de ese otro, que tome como punto de partida la situación concreta de ese otro.
Entonces va a proponer Enrique Dussel un nuevo método filosófico que va a cuestionar a la dialéctica, que si ustedes se acuerdan, la dialéctica era el método que usaba Hegel y que después también usó Marx, el método filosófico que ellos usan, que para Dussel la dialéctica sigue pensando en términos de totalidad. Si ustedes recuerdan cómo operaba la dialéctica, en la dialéctica lo que hay es una síntesis que siempre es una nueva totalidad que incluye en su interior a la tesis y a la antítesis. Esto, repásenlo, lo vimos con Marx. Justamente Dussel va a decir que ese método dialéctico sigue dejando afuera a ese otro. Entonces no hay que usar un método dialéctico, sino que para construir una filosofía desde la periferia y desde la situación de opresión, lo que tenemos que hacer es partir de ese otro con mayúscula. Y el método por el cual partimos de ese otro y tomamos como punto de referencia y de partida de la filosofía al otro, es lo que Dussel va a llamar el método analéctico, ¿no? Porque aná significa más arriba, más allá. Entonces, tomar como punto de partida del pensamiento filosófico la voz, la palabra, lo que propone ese otro que históricamente fue desconocido por la filosofía occidental y que tiene que ser el punto de partida de una filosofía de la liberación, porque justamente la filosofía de la liberación lo que busca es la liberación de ese otro con mayúsculas. Y el último texto que propone, el último concepto, que propone este texto es el concepto de transmodernidad, que es un concepto que va a aparecer en los textos de Enrique Dussel a partir más o menos de la década de los 90. Enrique Dussel lo que propone es la construcción de una filosofía transmoderna. La idea de transmodernidad de alguna manera tiene que ver con la forma en que Dussel piensa el futuro, piensa el porvenir, piensa el proyecto. Para Dussel, lo que la filosofía de la liberación tiene que hacer es construir un pensamiento filosófico, pero también un orden social, también un orden político, que justamente tome como punto de partida esa situación de periferia o a ese otro con mayúscula del que hablábamos recién. En este sentido es que entonces este nuevo método filosófico va a rescatar las herencias culturales y filosóficas de esas culturas periféricas que históricamente la modernidad negó. Enrique Dussel no está de acuerdo y se pelea con los autores que hablan de posmodernidad, porque para Enrique Dussel no se trata de algo que viene después de la modernidad. Para Enrique Dussel la posmodernidad sigue siendo racista, sigue siendo eurocéntrica. Por el contrario, la transmodernidad, ¿qué es lo que hace? Rescata las herencias culturales que son anteriores a la modernidad, por eso no es posmoderna. Cuando yo quiero rescatar la filosofía de los pueblos originarios, de las culturas periféricas, de aquellos sectores que la modernidad excluyó, lo que me encuentro es con tradiciones filosóficas y culturales que son anteriores a la modernidad y que sobrevivieron a la modernidad, que la modernidad no hizo desaparecer, no asesinó. Es cierto que la modernidad las colonizó, las saqueó, las trató de salvajes, las trató de primitivas, pero no las hizo desaparecer, sino que estas herencias culturales sobrevivieron y permanecieron y trataron de hacer lo que pudieron en diálogo crítico con esa modernidad que se instaló como un sistema mundial. Nosotros habíamos hablado en alguna clase de cómo el sistema capitalista es el primer sistema económico, social que aparece durante la modernidad y que se instala como sistema dominante a nivel mundial. Justamente el proyecto transmoderno lo que propone Dussel acá es la construcción de una filosofía que podríamos denominar intercultural, en donde la filosofía de la modernidad, que es la que nosotros hemos trabajado sobre todo en este cuatrimestre, sea importante, pero sea una más, entre otras, junto con otras tradiciones filosóficas o con otras tradiciones de pensamiento que son anteriores a la modernidad y que siguen vigentes y siguen presentes. El texto después lo que hace es presentarles algunos debates actuales, algunas corrientes diferentes de la filosofía de la liberación.
Como yo les anticipé, la filosofía de la liberación abarca diferentes corrientes, diferentes autores. El texto nombra ahí a la corriente ontologista, a la corriente analéctica, a la corriente historicista, la corriente problematizadora, ¿no? Y después nombra otras líneas, justamente haciendo referencia a esto que hablábamos al principio. Enrique Dussel, que pertenece a lo que denominamos corriente analéctica, es un representante de la filosofía de la liberación, es el más conocido porque aparte es el que más ha dialogado con otros filósofos muy importantes de Europa, no solamente con Levinas, también con Apple, ¿no? Con Ricoeur, digamos, ha tenido diálogos críticos con un montón de filósofos contemporáneos importantes, pero hay también otros filósofos y hay diferentes corrientes de la filosofía de la liberación, justamente porque, como dijimos, no todos los autores que están en su interior piensan y creen lo mismo. Bueno, el otro texto que ustedes tienen para estudiar a Enrique Dussel es una conferencia que Enrique Dussel dictó en el año 2001 en España, en donde él propone justamente la ética. Y aquí a mí me interesa rescatar algunos conceptos de esta conferencia. El primero que quiero rescatar es lo que él entiende como círculo intersubjetivo de la subjetividad. Esto que parece un trabalenguas, que es lo primero que él señala en esta conferencia, es justamente o da cuenta de la forma en que Enrique Dussel piensa al sujeto, piensa a los seres humanos. Nosotros hemos visto cómo hay un debate en torno a esto, sobre todo en las teorías políticas, ¿no? Hemos visto autores que piensan que por naturaleza los seres humanos somos buenos, que por naturaleza somos malos, que lo más importante del ser humano es la razón. Para Marx lo más importante del ser humano, como veíamos, es el trabajo. Hemos visto también cómo por naturaleza, por ejemplo, para los teóricos del contrato social somos seres individualistas, egoístas, aislados. Justamente este concepto de círculo intersubjetivo de la subjetividad es lo que le permite a Dussel, o es el concepto que él usa en esta conferencia para explicar la condición humana. Para Dussel, justamente, el sujeto humano no es un sujeto individualista y aislado como proponen las teorías liberales o neoliberales, sino que por naturaleza, y esto lo va a compartir con Levinas, los seres humanos somos seres sociales, somos seres que dependemos del otro, justamente hablando del otro, que dependemos siempre de un otro para sobrevivir, ¿no? Entonces, cuando los seres humanos venimos al mundo, venimos a un mundo que ya está, y esto lo comparte con Marx también, que ya está materializado en instituciones. Venimos a un mundo que ya está construido culturalmente en instituciones concretas, la familia, la escuela, la iglesia, y yo me convierto en persona en el marco de esas instituciones que me moldean, ¿no? Los medios de comunicación, las instituciones políticas me moldean como sujeto. Entonces, esas instituciones, que podríamos decir son un objeto, me moldean como sujeto, me condicionan como sujeto. Por eso soy un sujeto siempre situado geopolíticamente. Pero por otro lado, esas instituciones no son objetos que ya están dados en la naturaleza. Como decía Marx, son producto del trabajo humano, son instituciones construidas y creadas por otros sujetos. Por eso hablamos de un, fíjense, círculo intersubjetivo de la subjetividad, porque esas instituciones me construyen como sujeto, pero a su vez esas instituciones están construidas por otros sujetos. Entonces, partiendo de esta idea de que el contexto en el que yo vivo me constituye como un sujeto y que yo quiero, dice Enrique Dussel, construir una filosofía desde la periferia, desde el otro, es que voy a pensar, dice, cómo sería un orden ético y político justo. ¿Cómo sería una sociedad o un orden político justo y por qué el orden en que vivimos es injusto? Y en este sentido es que en esta conferencia él habla de 6 momentos de la ética.
y de la política también. El primero de esos 6 momentos es el que él denomina el momento material, y es un momento que dialoga con la filosofía de Marx. Como recordarán, para Marx, lo que nos constituye como sujetos humanos es el intercambio material con el mundo, el trabajo. Justamente Enrique Dussel va a decir que entonces un orden ético, un orden político justo es aquel que se sustenta en el desarrollo material. ¿Y qué es el desarrollo material para Enrique Dussel? La vida, ¿no? La vida en general. Esta es una idea muy simple y muy fácil, en realidad es esto. Un orden político y ético justo es un orden que permite desarrollar la vida. Es un orden que nos permite vivir. Que nos permite vivir significa que nos permite comer, que nos permite acceder a educación, a salud, que nos permite acceder al esparcimiento, ¿no? Es decir, que lo primero que hay que defender en términos éticos y políticos es el desarrollo de la vida como tal. Un orden político y ético justo es un orden en el que se puede desarrollar, crecer y reproducir la vida. El segundo momento, podríamos decir, así como el primero dialoga con Marx, el segundo, podríamos decir, dialoga con Kant y con las éticas comunicativas que también estaban en la listita de la unidad 4 para elegir y nadie eligió, ¿no? ¿Qué sería el momento formal? Sería un segundo punto, ¿no? Que hace a un mundo justo, a un orden ético y político justo. Para Dussel, entonces, el segundo criterio, este momento formal de una sociedad justa sería que esa vida de la que hablábamos de recién se tiene que desarrollar en un contexto de participación simétrica y democrática. Es decir, que en las normas políticas, en las leyes, en las decisiones que toma mi comunidad, yo puedo participar como un sujeto racional, como un sujeto que puede pensar, como un sujeto, diría Kant, que es un fin en sí mismo y no un medio, ¿no? Porque mi voz es escuchada, que yo soy considerado un sujeto racional capaz de participar en las decisiones que toma mi comunidad en forma democrática. Ese sería el segundo requisito. Y el tercer momento, el tercer principio, es el momento de factibilidad de la ética. Para Dussel, un orden ético y político justo, además de desarrollar la vida y además de tener que darse en un contexto democrático y participativo, tiene que ser posible, tiene que ser factible, tiene que poder ser puesto en práctica. No tiene que ser utópico, no tiene que proponerse cosas inalcanzables. Estos 3 primeros momentos o estos 3 primeros principios, fíjense, lo que hicieron es explicarnos qué requisitos debería tener un orden justo. Dussel aclara en esta conferencia que un orden justo nunca es un orden perfecto, porque como todo orden social y político siempre va a ser un orden humano, no puede ser perfecto, sino que siempre va a tener, Dussel usa la palabra víctimas, es decir, va a haber grupo de personas que van a ser víctimas del sistema, un grupo de personas que van a haber o bien impedido el desarrollo de su vida, o bien impedida la posibilidad de participar en las decisiones o que las decisiones las van a afectar negativamente. Justamente un orden político que apunte a ser lo más justo posible es un orden político que tiene que partir de esas víctimas. Ahora bien, con estos 3 principios en la cabeza, Dussel dice, bueno, ¿cómo es el orden social en el que vivimos? ¿Cómo es el neoliberalismo? El neoliberalismo, va a decir Dussel, es un orden social total y absolutamente injusto. Es un desastre para Dussel, porque la gran mayoría de la población mundial es víctima del sistema, porque vivimos en un mundo extremadamente desigual en donde la mayoría de las personas no pueden desarrollar su vida, en donde la mayoría de las personas no pueden participar de las decisiones que se toman en su comunidad, pero además es un orden injusto porque tampoco cumple el tercer principio, que es el de factibilidad, porque Dussel dice que el neoliberalismo
la forma en que está tratando a la naturaleza y al mundo en que vivimos es inviable a largo plazo, no es un orden factible. Claro, dice Dussel, es un orden político muy poderoso que se nos ha impuesto y que hemos naturalizado y que nos resulta difícil pensar cómo sería un orden político alternativo, cómo sería un mundo diferente al neoliberalismo. Pero dice Dussel, es inviable. Este orden social y político, así como está, no va a durar mucho porque estamos destruyendo las condiciones de posibilidad de la vida en el planeta. Estamos destruyendo el agua, estamos contaminando los suelos, los ríos. Entonces, a largo plazo, este orden social no va a ser viable. Justamente acá es donde Dussel presenta los otros 3 principios. Yo les dije que eran 6, tomando aportes fundamentalmente de Paulo Freire, a quien ya nombramos y a quien seguramente ustedes ya conocen, y tomando de Freire la idea de que justamente los otros 3 momentos de la ética son los que van a aparecer cuando el grupo de oprimidos tome conciencia de la situación de injusticia en que este orden social nos deja y elaboren herramientas políticas de modificación de este sistema social injusto. Entonces, los otros 3 momentos son justamente los momentos de transformación de esos 3 principios que vimos recién. El cuarto momento, dice Dussel, es el de la necesidad de vivir, que tiene que ver justamente con el principio material. Justamente es tomar conciencia de que el orden mundial en el que vivimos no permite desarrollar la vida materialmente, que este primer momento no se cumple, que no es culpa de las víctimas que esto no se cumpla y que por lo tanto debemos modificarlo y tratar de construir otro orden social, político y ético que permita el desarrollo de la vida. El quinto momento es el momento del consenso crítico, que justamente tiene que ver con el segundo, con el momento formal. Justamente es cuando las personas oprimidas empiezan a debatir entre ellos, a generar consensos, que discutan y se opongan con el consenso hegemónico dominante. Aquí Dussel toma ejemplos, ¿no? El movimiento feminista para Dussel es un ejemplo, los movimientos de campesinos, de obreros, de pueblos originarios, que crean consensos y que discuten con el neoliberalismo y que tratan de intervenir en decisiones que se toman y de proponer otro orden ético más justo y mejor que el actual. Y el sexto y último momento es el momento de la praxis liberadora, que justamente se vincula con el tercero, con el momento de la factibilidad. Es decir, consiste en la toma de decisiones concretas, en la creación concreta de decisiones y de políticas y de situaciones que superen la situación social injusta. Bueno, la conferencia termina con algunas reflexiones en torno a la importancia de una educación crítica. Me parece que siendo que están estudiando para ser docentes, estas reflexiones están buenas, son interesantes para pensarnos también como futuros docentes, ¿no? Construir un sistema educativo que parta de la periferia, que aborde la historia y la cultura de la periferia, que la educación cuestione el eurocentrismo, cuestione cómo los sistemas educativos son eurocéntricos, que se critique a la modernidad, que problematicen los avances científicos y tecnológicos. Podemos discutir hoy, por ejemplo, los pros y las contras de la inteligencia artificial y demás, ¿no? No son buenas o malas en sí mismas, sino ver también cómo ese supuesto progreso está destruyendo el planeta, ¿no? Promover una educación intercultural que valorice las periferias, las relaciones de desigualdad entre culturas y demás. Bueno, y para cerrar, el último texto que tienen de Enrique Dussel es un texto muy cortito, que es un artículo que Enrique Dussel escribió en el 2020 durante la pandemia. Ahí ustedes tienen en muy poquitas páginas las reflexiones o la forma en que Enrique Dussel ve la pandemia, en donde justamente él dice ahí, ¿no?, cómo la pandemia es un síntoma de esto que él venía diciendo hace muchísimos años, ¿no? Justamente pensemos este texto en diálogo con el que hablábamos recién, ¿no? Enrique Dussel dice durante la pandemia, bueno, yo vengo diciendo hace años que estamos destruyendo las condiciones de posibilidad de la vida en el planeta, que estamos destruyendo el desarrollo de la vida. Aquí en este texto, cuando él habla de la vida,
de este principio material del que hablábamos recién, ya no habla solamente de vida humana, sino que habla de toda la vida en general. Dice, un orden político justo no es solamente el que permite desarrollar la vida humana, la vida de los individuos o de las comunidades humanas, sino toda vida en general. Y el neoliberalismo está destruyendo toda vida. Y justamente él interpreta la pandemia como síntoma de la crisis del orden neoliberal y como señal de la necesidad de la construcción de una filosofía transmoderna, que es de lo que hablamos hace un ratito también.